Hoy es 19 de septiembre, hoy hace 40 años ocurrió una serie de sismos que provocaron gravísimos daños en la capital de la República y otras partes del país, y también hace 8 años en la misma fecha ocurrieron sismos que generaron también daños muy graves. Vamos a hablar con el doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, para preguntarle pues qué hemos aprendido de 40 años para acá sobre los sismos, principalmente en la zona centro del país. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal, Pascal? Un gran saludo para ti y para tu auditorio. ¿Cuáles dirías tú que son los principales aprendizajes, vamos a decir, de 1985 para acá? Lo primero es que creo que la gente, la sociedad, en términos generales, ha aceptado más el que México es un país sísmicamente activo y que de vez en cuando tenemos sismos importantes, como lo fueron los del 85, como lo fue en su tiempo el de 1957 y como lo fueron el del 2017, los dos sismos, el del 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Hemos ya aprendido a vivir con una cultura de la protección civil, la cual surge un año después de 1985, en el 86 se establece, y en donde en un principio no quedaba claro cuál era la función de protección civil. Ahora todo mundo lo aceptamos y lo valoramos como un ente cuya función principal es la de tratar de hacer labores de prevención a través del conocimiento y a través de verificación eh, de, 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 muchas obras para prevenir los sismos. Los sismos no se pueden pronosticar, no se pueden aventajar. Tenemos también ya un sistema de alerta sísmico. Después de más de 25 años hemos aprendido a respetarlo, a vivir con él, a valorarlo, y eso nos hace un país en donde nos deberíamos de sentir orgullosos de tener un sistema como el de la alerta sísmica. Son muy pocos los otros países, los dedos de mis manos no serían más que los países que tienen este tipo de sistemas. Uh-huh. Y ahora, como tendremos la oportunidad de hacerlo en unas cuantas horas más, el poder participar en un simulacro, y aquí la reflexión sería el tomar en cuenta, no hacerlo de una manera automática, sino reflexionar, ¿no? Pensar en escenarios un poco más complicados. Afortunadamente hay un poco de sol, un poco de nubosidad aquí en la capital, pero si estuviéramos en uno de estos grandes aguaceros que hemos tenido recientemente, ¿qué es lo que haríamos? Los lugares para reunirnos están afuera, en lugares abiertos. Saldríamos con adultos mayores, nos mojaríamos. Entonces la reflexión es Uh-huh. tomar la consideración del simulacro y ponerlo en una situación en que fuera Extrema. más complicado, Sí. para que podamos aprender, preguntarnos cuando estemos haciendo el simulacro si sabemos qué haríamos con la familia, si tenemos hijos o hijas que están en la escuela, si aclaramos que el punto de reunión de los padres con ellos será en la escuela, o si nos vemos en la casa, por ejemplo, de padres adultos mayores, si todo eso ya lo tenemos listo, ¿no? Esta es la oportunidad de reflexionarlo, de hablar con la familia, de qué pasaría si estuviéramos en la casa en la que vivimos, en el departamento, cómo reaccionaríamos. En la parte más bien técnica y académica se ha avanzado. Tenemos ahora un servicio sismológico que depende del Instituto de Geofísica de la UNAM, que tiene una cobertura nacional. Cuando yo entré al servicio sismológico en 1993. En ese año registramos y catalogamos 300 sismos. En cambio, el año pasado se clasificaron y catalogaron más de 33,000 sismos. Esa es la magnitud con que se ha crecido. No quiere decir que esté temblando más, pero que hay la capacidad de conocer Uh-huh. sismos muy pequeños. Por ejemplo, recordaremos los microsismos de la Ciudad de México, que ahora son posible detectarlos, y toda esta información nos va siendo útil para hacer estudios sobre la posibilidad de que haya más riesgo sísmico en alguna zona o no, transferir esta información a las autoridades y a la misma sociedad, y ser cada vez más una población más preventiva ante los sismos y saber cómo reaccionar cuando ellos ocurren, pero haber hecho una serie de tareas para enfrentarlos con seguridad. Y otra cosa que cambió, doctor, aparte de la cultura de protección civil y la instalación de
los sistemas de alerta, esos son los reglamentos de construcción, ¿verdad? Es correcto, en el 86 se modifica de una forma importante el reglamento de construcción, toma en cuenta la zonificación sísmica de la Ciudad de México. Siempre hablamos de que en esta gran ciudad había un gran lago, el gran lago de Texcoco, en donde se había asentado Tenochtitlan, y de ahí poco a poco fue extendiéndose la ciudad. El lago fue de alguna manera desapareciendo, retirándose o quedando oculto debajo de la superficie, y tenemos terrenos duros como son hacia Ciudad Universitaria, hacia el Pedregal, hacia el poniente de la ciudad. El comportamiento sísmico es muy diferente. Si comparamos el movimiento que puede tener, por ejemplo, la zona cercana al aeropuerto, en donde el lago tenía mayor profundidad y es un suelo más blando, comparado con la zona del Pedregal, en donde se encuentra Ciudad Universitaria, la amplificación que puede tener un sismo grande que venga, por ejemplo, de la costa puede ser hasta 30 veces más en la zona del aeropuerto. Entonces necesitamos saber en dónde se ubica el lugar en el que vivimos, el lugar en el que trabajamos, cómo se comporta las estructuras, cuando fueron construidas las estructuras, si se han mantenido. Una estructura que tenga 80 años ya ha pasado muchos sismos y además ha pasado muchos años en donde también se van lastimando por la edad las estructuras, y la pregunta es si van a tener la capacidad de seguir resistiendo sismos y qué es lo que deberíamos de hacer. A veces las intervenciones que podemos llevar a cabo en ellas para fortalecerlas no son tan complicadas y no son tan costosas como pensaríamos, pero todo esto lo debemos de hacer antes de que ocurra un sismo y no permitir que el sismo sea el que pruebe si las estructuras funcionan o no funcionan cuando éste venga. Doctor, por último, ¿el sistema de alerta sísmica está bien como está? ¿Tendría que ampliarse? ¿Tendría que cambiarse? Hay incluso hasta una discusión sobre si el tono de la alerta debe modificarse, porque a mucha gente le genera miedo y no, y digamos no la pone en una actitud preventiva. ¿Qué piensa usted acerca de la alerta sísmica? Sí, empezando por lo último, lo del sonido, he escuchado eso, y yo lo que sugeriría es, en realidad el sonido debe de ser para alertarnos, para ponernos de inmediato en un punto de acción. Yo sé que nos da miedo, nos da pavor por lo que puede ser el precursor de un sismo, pero consideremos que es música para vivir. El escucharlo nos está dando la oportunidad de reaccionar adecuadamente y podernos colocar en un lugar de mayor seguridad ante la parte del sismo. Se ha ido ampliando la alerta sísmica, la lleva a cabo el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES. Inicialmente estaba solo en una parte de Guerrero, ahora se ha ampliado a lo largo de la costa desde Jalisco casi hasta el estado de Chiapas y en la parte central. Y se necesitan también más sensores, y también sería importante tenerlo en algunas regiones de la parte norte y sobre todo en la parte noroeste, en la parte en donde está Baja California, en conjunto con Sonora, hay sismos importantes en esa región, pero en conjunto con la alerta tiene que ver la forma en que reaccionamos, y ahí depende de nosotros. Es como un sistema de contraincendios. Si nosotros no escuchamos, está sonando la alarma contra incendios y no tomamos una acción rápida, pues lo más probable es que estemos en algún tipo de problema. Entonces, para mí la sugerencia, yo sé que esta es una visión personal, pero yo creo que los simulacros, que bueno que este es el segundo simulacro en el año, pero deberían de ser más frecuentes, porque a medida que tengamos más simulacros, serán recordatorios, ¿no? De por qué están sonando, nos volverán a comentar al oído muy cerca que México es un país sísmicamente activo, y que en la medida en que estemos prevenidos y preparados con la revisión de las estructuras en donde vivimos, la zona sísmica en la que estamos y planes familiares de cómo reaccionamos como familia, como individuos, como familia y como sociedad, pues será a final de cuentas, una población y un México más seguro ante estos sismos. No podremos detener los sismos, no los podremos pronosticar, pero sí los podremos mitigar los efectos para que no sean tan críticos o desastrosos en un momento dado. Pues doctor, le agradezco mucho la entrevista y como siempre su buena disposición para conversar con nosotros. Con mucho gusto, un gran saludo para ti, Pascal, y para tu auditorio. Gracias. Qué amable, gracias. El doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.